Hoy estoy alegre y gozoso con el Señor. Muy buenos días, pueblo de Dios. Hoy me siento feliz porque hoy vamos a estudiar un tema que es muy importante y quiero compartirlo con todos ustedes, con ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Qué hermosa melodía. El sábado es el día del Señor. Bueno, hoy vamos a estudiar un tema que lo he estudiado y lo vengo analizando, que es el plan original de Dios. Vamos a estudiar la primera de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el poderoso. ¿Por qué el amor de Dios brilla en nuestro corazón y en nuestra mente? Porque cuando nosotros tenemos la iluminación del poder, del verdadero amor de Dios en nuestro corazón, Él siempre brilla en la armonía y en el gozo de la palabra de Dios. Y cuando nosotros estudiamos el plan original de Dios, vemos el verdadero concepto del amor que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y cuando estudiamos a 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es hermoso y bello cuando nosotros nos convertimos en el verdadero concepto del amor, de cuidar nuestro cuerpo, tener la pureza de nuestro cuerpo, alimentar nuestro cuerpo en la armonía y en el gozo verdadero del amor de Dios para purificar nuestro cuerpo. Por eso, si coméis o bebéis o hacerlo, hazlo todo para la gloria de Dios. Ahora, somos una formación en la cual, cuando nosotros estudiamos y analizamos y vemos la formación de la creación en la cual Dios hizo en nosotros, lo reflejamos en las Sagradas Escrituras. Por lo menos cuando estudiamos a Génesis, en el capítulo 1, versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Eso lo vemos en Génesis, en el capítulo 1, versículo 29. Fíjese usted, cuando nosotros vamos al concepto de la creación y de la formación en la cual Dios crió y formó, hizo la formación de amor. Eso lo reflejamos en Génesis, en el capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos, de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¡Wow! Mira, eso es lo más hermoso y lo más bello en la cual Dios formó y fortaleció en todo, en una de las formas más pura y limpia en el verdadero concepto del amor. Ahora, en la creación cuando Dios hizo todo y hizo al ser humano en el principio de la formación, en la creación pura del verdadero amor, porque somos semejantes a Dios, somos a imagen de Dios, somos la creación de Dios. Y fíjate que algo tan bello y tan especial que Dios hizo en nosotros, que Él nos hizo a nosotros fructíferos por naturaleza en la creación. Somos fructíferos en la creación, porque en la creación Él nos hizo fructíferos nosotros, porque el alimento especial que Dios hizo para nosotros fue el alimento puro
que nuestro organismo se mantuviera limpio y purificado y tuviéramos la comunicación con Dios, porque iban a tener la comunicación con Dios porque nuestro cuerpo es un cuerpo puro y limpio. Y fíjese usted, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Ese es el alimento adecuado que Dios hizo para el ser humano. Por eso, por naturaleza, en la creación, Dios nos hizo frugífero. Ahora, cuando nosotros analizamos y vemos, fíjate en la creación, en la formación, en Génesis capítulo 1, versículo 27, y crió Dios al hombre a su imagen, y a su imagen Dios lo crió, varón y hembra los crió. Varón y hembra los crió. En la imagen correcta de la formación, nosotros somos a imagen de Dios, y Dios hizo el alimento especialmente para el ser humano. Por eso que nosotros por naturaleza somos frugíferos. Eso es nuestro alimento. Y qué más hermoso cuando Dios hace algo tan bello y tan hermoso. Porque la naturaleza del ser humano en la creación, Dios nos hizo tan perfecto a nosotros y somos semejantes a Dios, somos a imagen de Dios. Varón y hembra nos hizo Dios. Varón y hembra. ¿Para qué? Para formar un solo cuerpo, un matrimonio. El matrimonio es entre varón y hembra. Esa es la creación, esa es la formación. Por eso que Dios en su infinito amor nos lleva al concepto del amor. Y cuando leemos a Génesis en el capítulo 2, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuánto fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Fíjese usted en una pureza limpia y pura. Ahora, fíjese usted cuando entra la desobediencia al mundo. ¿Por qué entra la desobediencia al mundo? ¿Por qué? Porque es cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. La armonía y el gozo que vivía Adán y Eva era la gracia pura, limpia y sagrada, porque su naturaleza en ese momento, Adán y Eva tenían la naturaleza pura y santa. Cuando Adán y Eva tenían la comunicación con Dios directamente, Dios se comunicaba con Adán y Eva. Ahora, ¿qué es lo que refleja el carácter de Dios? Es la obediencia. Es la obediencia. Porque en la creación, en la formación, cuando Dios nos hizo, Él nos hizo a nosotros fructíferos, el alimento especial para nuestro cuerpo, para nuestra existencia, para mantener nuestro cuerpo limpio y puro para el Señor. Esa es nuestra naturaleza en la creación. Y en la creación, nuestra naturaleza, varón y hembra nos hizo. Cuando nosotros estudiamos a Génesis en el capítulo 1, en el versículo 27, y crió Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra, varón y hembra. ¿Por qué lo estoy llevando al texto desde el principio, desde la creación? Porque hoy en día el ser humano ha desviado totalmente la creación de Dios.
Cuando hoy en día vemos mujeres con mujeres que se casan, cuando hoy vemos hombre con hombre que se casan, están desviando la creación de Dios. Porque Dios en el principio, Dios nos hizo varón y hembra para formar el matrimonio. Dos, varón y hembra. No varón con varón y hembra con hembra. Fíjese usted a dónde ha llegado hoy en día la corrupción, la mentalidad de hoy en día del ser humano. Entonces, ¿por qué hoy en día el ser humano se ha desviado totalmente de la palabra de Dios? Desde la creación, desde la formación, se han alejado. Prácticamente están desviados totalmente de la formación espiritual, de mantener el cuerpo limpio y puro para el Señor, mantenerlo limpio, sagrado para el verdadero amor en Dios. Y por eso es que cuando nosotros vemos y analizamos cómo el hombre está totalmente corrompido, se alejó totalmente de la formación espiritual que Dios hizo en cada uno de nosotros en la creación. En la creación. Entonces, es cuando, producto de la desobediencia, a pesar de que cuando entró el pecado al mundo, cuando el hombre desobedeció el carácter de Dios, es cuando la gracia que había en el Edén, que había la armonía, había la paz, y esa naturaleza santa que Adán y Eva tenían, en que se convirtió para nosotros en una desgracia, porque desobedecieron el carácter de Dios. Y sin embargo, Dios en ese momento permitió que el hombre comiera, y eso lo vemos en Génesis, en el capítulo 3, versículo 18. Espinos y cardo te producirás, y comerás planta del campo. Espinos y cardo te producirás, y comerás planta del campo. Ahora, cuando vemos y analizamos la profundización de este texto, en la cual cambia la orientación de la formación desde la creación, debido a la desobediencia del hombre, cuando desobedece el carácter de Dios. Pero en ese momento, ¿qué fue lo que Dios permitió para que el hombre siguiera la rutina de la obediencia? Para que obedeciera el carácter de Dios, a pesar de que había entrado el pecado al mundo, a pesar de que había desobedecido el carácter de Dios. Dios todavía permitió que el hombre comiera espinos y cardos. Fíjese usted, espinos y cardos te producirás, y comerás plantas del campo. ¿Qué pasamos nosotros a comer en ese momento? ¿Cuál era el alimento que Dios había hecho para el hombre? El hombre era, especialmente en el momento de la creación, cuando lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 29, y Dios dijo: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Ese fue el alimento especial en el cual Dios hizo para el hombre. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Cuando nosotros vamos a Génesis, en el capítulo 1, versículo 30, ¿qué fue lo que Dios cuál fue el alimento que Dios hizo especialmente en la creación para los animales? Y todo animal terrestre, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, toda hierba verde será su alimento, y así sucedió. Ese fue el alimento especial que Dios hizo exclusivamente para los animales. ¿Por qué?
porque ese fue el alimento en la creación, especialmente para todos los animales, porque la culebra no picaba, no hacía daño, el león no mataba, comía hierba del campo, pasto. Entonces, debido a la maldición, cuando entra el pecado al mundo, todo quedó totalmente maldecido. Debido a la desobediencia, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios, a la desobediencia. Aquí es cuando yo quiero que el pueblo de Dios tenga una reflexión. ¿Qué representa el verdadero amor en Dios? ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos llevar en el concepto de una formación de limpieza y pura para que nuestro cuerpo sea limpio y puro para el Señor? Ahora, si con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, eso lo vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por un amor de vosotros. Ahora, fíjate lo que nos dice aquí Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora fíjese usted, la paga del pecado es muerte. En el momento que el hombre desobedece el carácter de Dios, Adán y Eva tenían que morir, porque desobedecieron el carácter de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, puede comer de todo árbol que da fruto, pero menos de aquel. Se lo señaló y le dijo, de aquel no van a comer. Ahí estaba el carácter de Dios, ahí estaba la obediencia de Dios. Por eso la paga del pecado es muerte. Pero ¿quién murió por Adán y Eva? Alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Había una sentencia en la cual alguien tenía que morir, porque desobedecieron el carácter de Dios. ¿Y qué es el carácter de Dios? Son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, fíjese usted, en el momento en que el hombre comete pecado, desobedece el carácter de Dios, en ese momento Dios permitió que nosotros comiéramos ¿qué? Él permitió que nosotros comiéramos plantas verdes del campo. Pasamos a comer lo que Dios en el principio le permitió. ¿A quién? A los animales. Entonces, en ese momento nosotros nos convertimos en veganos. Nos convertimos en veganos. ¿Producto de qué? Del pecado. Producto del pecado. Pero Dios en ese momento no nos mandó a comer carne, a pesar de que la paga del pecado es muerte. Pero ¿quién murió por Adán y Eva? ¿Cuál fue el sustituto que sustituyó a Adán y a Eva? Porque Adán y Eva tenían que morir. Quien murió por Adán y Eva fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento, la gracia de Dios, porque Dios ya en su mente, antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre cometiera pecado, ya tenía el plan preparado para la salvación del hombre. Porque el hombre tenía que morir igual que la mujer, por la desobediencia del carácter de Dios. Y el carácter de Dios son los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, porque es lo que me refleja a mí el pecado. Quien me señala a mí el pecado son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso en el principio, en el Edén, cuando Dios colocó el carácter y dijo que puede comer de todo árbol que da fruto, pero menos de aquel, Dios le está diciendo al hombre,
le está señalando la obediencia, ser obediente a los mandatos divinos de Dios. Y por eso en ese momento pasamos a ser veganos por la desobediencia del hombre. Pasamos a ser veganos. Pero quien muere por Adán y Eva, que fue el sustituto, fue Cristo Jesús, representado en los dos corderos que sacrificó cada uno de ellos. Ahora, fíjese usted lo que representa el concepto de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él es que vamos a obtener la vida eterna, la purificación de nuestro cuerpo, la salvación de nuestro cuerpo. La vamos a obtener en Cristo Jesús. Pero ser obediente al mensaje del Evangelio eterno que está representado en Cristo Jesús a través de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahí está la obediencia de su palabra. Ahora fíjese usted, cuando Dios permitió que el hombre comiera carne. ¿Por qué Dios permitió que el hombre comiera carne? ¿Cuándo fue eso y cuándo ocurrió? Por eso es que tenemos que tener el concepto de la formación en la cual Dios permitió que el hombre comiera carne. Porque ese no era el principio de Dios para nosotros. Porque el principio de Dios para nosotros era la santidad, era la pureza, era la limpieza, mantener nuestro cuerpo limpio y puro. Por eso Dios en el principio, Dios nos hizo a nosotros frugíferos en la creación. Y Dios en el principio hizo varón y hembra para que fuera una sola carne formada en Cristo Jesús en el matrimonio. Matrimonio. No varón con varón y hembra con hembra. No. Porque eso es la desobediencia del carácter de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a Génesis en el capítulo 9, versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os es dado todo. Y fíjate cuando leemos a Génesis en el capítulo 9, versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. No comeréis. Pero, ¿cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió que Dios permitió que el hombre comiera carne. Fue debido a la emergencia que hubo en el momento cuando el diluvio, porque todo había quedado destruido. En ese momento Dios permite que el hombre coma carne, porque todo había quedado destruido. Y cuando leemos a Génesis en el capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí esta generación. Y cuando leemos a Génesis capítulo 7, versículo 2, de todo animal limpio tomará 7 parejas, machos y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. Fíjese usted, ahí debido a que todo había quedado destruido, Dios permitió que el hombre comiera carne, pero por un periodo corto, debido a que todo había quedado destruido. Ahora fíjese usted, por la degradación del hombre, por el pecado,
Eso lo vemos en el libro de Levítico, en el capítulo 11, y en Deuteronomio capítulo 14, cuando Dios permite que el hombre en ese momento coma carnes limpias y no carnes inmundas. ¿Por qué? Porque fíjese usted, cuando Dios le da a Noé que entre al arca, siete parejas de animales limpios y una pareja de animales inmundos. Fíjese usted, analice lo que Dios dejó entrar al arca de la salvación. El arca de la salvación. Dejó entrar animales limpios y una pareja de animales inmundos. Pero Dios permitió que el hombre comiera carne debido ¿a qué? A la emergencia que se presentó en ese momento, porque todo había quedado destruido. Pero por la degradación del hombre, por el pecado, el hombre siguió comiendo carne desesperadamente hasta el sol de hoy. Se alejó totalmente del plan original de Dios. Se alejó totalmente. Y hasta el sol de hoy el hombre come de todo. Come culebra, come caimanes, come de todo, come babilla, come todo lo que se le venga. ¿Por qué? Por la degradación del hombre, por el pecado. Se alejó totalmente del plan original de Dios. Porque el plan original de Dios, por naturaleza, somos fructíferos. Nuestro cuerpo no necesita ni un gramo de carne porque no lo necesita, porque ese no es el plan original de Dios para nuestro cuerpo. Por eso, cuando yo estudio la palabra de Dios y la profundizo y me doy de cuenta lo que Dios nos está diciendo a cada instante, a cada momento, porque Dios nos va a volver a traer a ese plan original para que el pueblo de Dios entienda y comprenda que Dios le está haciendo un llamado nuevamente para que verifique la formación de su pureza de su cuerpo. Cuando Él nos habla a través de Corintios en el capítulo 10, versículo 31, ¿qué nos dice Él en capítulo 10, versículo 31? Pues si coméis o bebéis, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Porque todo lo que entra a su boca, si tú comes cochino, come de todo desordenadamente, te estás enfermando. Está enfermando el templo de Dios que es nuestro cuerpo. Pero si tú comes como Dios ordena en su santa palabra desde la creación, desde la formación, que Él nos dice a nosotros qué alimento nosotros debemos comer, cuál es el alimento especial que nosotros debemos comer. Y dijo Dios, he aquí que os es dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, será para comer. Ese es el alimento especial que Dios hizo para nosotros, para nuestro cuerpo, para mantenernos limpios y puros, para mantenernos sagrados para Dios. Y eso lo podemos confirmar a través de la Sagrada Escritura. Lo que Dios nos habla a través de 1 Corintios en el capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que soy templo? Y que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y cuando leemos 1 Corintios 3, 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy, vuestro santo es. Nuestro cuerpo es santo, puro para el Señor.
¿Cómo lo vamos a mantener limpio y puro para el Señor si comemos desordenadamente? Nos alejamos totalmente de Dios. Porque lo que entra por su boca, ¿qué entra por su boca? Si tú empiezas a consumir licor, fumas cigarrillo, se aleja totalmente de Dios, y eso es lo que Dios no quiere para nuestro cuerpo, porque el cuerpo es templo del poder del Espíritu Santo. Ahora cuando leemos 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios. ¿Por qué tenemos que nosotros destruir el cuerpo de Dios? A veces hay personas que se lamentan porque sufren de ciertas enfermedades. Dice, ay, y sufren de cuando una persona fuma mucho cigarro y le da cáncer en los pulmones. Ajá, ¿esa es culpa de Dios? ¿Esa es culpa de quién? Mía. ¿Por qué? Porque desobedecí el carácter de Dios. Si yo consumo licor y me vuelvo un borrachito, yo no nací borracho. Pero si yo me convierto en borracho, estoy desobedeciendo el carácter de Dios. Estoy desobedeciendo los 10 mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo voy a mantener yo mi pureza limpia y pura para alcanzar la gloria, para alcanzar la gracia? Tengo que ser obediente a los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y eso es lo que Dios me está explicando aquí en su santa palabra. Porque cuando leemos a 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprado por precio, glorifica pues a Dios. Nuestro cuerpo y vuestro espíritu son, los cuales son de Dios. ¿De quiénes son? De Dios. Entonces, ¿dónde vamos a alcanzar la glorificación de nuestro cuerpo? ¿Cómo la vamos a alcanzar? ¿Destruyendo el templo de Dios? Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a que alcancemos nuevamente a lo que Dios nos está llamando. Él nos está haciendo un llamado. Alejémonos de las cosas que nos hacen daño. Porque lo que entra por su boca, eso te contamina, te daña el templo de Dios. Pero ¿qué es lo que daña? Lo que Dios no permite que tú comas, que te dañe tu cuerpo. Si tú sabes que el fumar cigarrillo es dañino para la salud, ¿por qué fumas? Si tú sabes que el beber licor es dañino para la salud, ¿por qué bebes? Por eso, si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios, para alcanzar la salvación, para alcanzar la gracia. Tenemos que darle gracias a Dios por todo el alimento que Él nos da, pero el alimento puro y sagrado para mantener el templo de Dios limpio y puro para alcanzar la gracia, purificado. Entonces, ¿cómo pretendes tú alcanzar la gracia? ¿Cómo pretendes tú alcanzarse esa formación espiritual dentro de tu cuerpo que es el templo de Dios? ¿Cómo la vamos a alcanzar? Es obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ser obediente al carácter de Dios. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Porque ellos vivían en el Edén, la gracia, el amor, la armonía, la paz. Ellos tenían la comunicación con Dios, pero ellos se alejaron. ¿Por qué? Porque ellos se alejaron tener esa comunicación con Dios, porque ellos desobedecieron el carácter de Dios, desobedecieron los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y en vez de tener ellos la gracia que tenían en el Edén, la convirtieron en una desgracia para todos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar la gracia? Bueno, ser obediente. Por eso Cristo Jesús murió por ti, por mí, por todos nosotros, para nosotros vivir bajo la gracia de Dios. Pero la gracia verdadera, en la obediencia de la palabra de Dios, para nosotros vivir en esa armonía, en ese amor. Bueno, pueblo de Dios, hoy me siento gozoso y alegre de haber compartido con ustedes este tema. Es importante, el plan original de Dios, para nosotros vivir en la armonía de la esperanza de la salvación, en la cual Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús venga por cada uno de nosotros, Él nos está invitando a que seamos obedientes a su palabra, bautizándonos en Cristo Jesús, ser obediente. Eso es lo que Él nos está haciendo el llamado.
Busque a Dios de corazón, bautícese en Cristo Jesús, busque a Dios de corazón, aléjese de las cosas negativas, de lo que te hace daño, aléjese de todo lo que te perjudica, aléjese de todas esas cosas y busque a Dios de corazón. Bueno, pueblo de Dios, que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y en otra oportunidad seguiremos estudiando la Sagrada Escritura. Amén, amén.